usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendiciones tengan todos ustedes en este precioso día. Damos gracias al Señor porque de esta plataforma, de este altar que Él ha levantado, le podemos saludar, y gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde este lugar. Hoy tenemos un pan fresquecito y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir, ministrar su palabra, palabra de bendición, palabra de vida, palabra que trae poder para libertar, para sanar y para salvar, que es lo más importante. Hoy tenemos un tema que muy pocas veces se predica en la iglesia, pero que es necesario hablar. Este es un ministerio que el Señor ha levantado comprometido con su palabra. Mi nombre es Jesús González y este es un ministerio profético, Las Trompetas de Plata. Hoy vamos a estar tocando el tema La Puerta Estrecha, desde el libro de Mateo 7, el verso 13 al 23. Y la palabra del Señor, la leo de la Nueva Versión Internacional, dice así. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Mateo 7, verso 13 al 23. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso reconocen uvas de los espinos? ¿Acaso recogen uva de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Una palabra dura, pero una palabra que está escrita con bastante poder. Yo siempre le digo a este tipo de palabras en la Biblia que son un warning, son un aviso. Es cuando se encienden los sensores del cuerpo de Cristo. Cuando leemos esto y cuando estudiamos estos pasajes, creo que Dios nos trae a memoria tantas cosas para ponernos a cuentas con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Así que este warning es para la iglesia, es para un pueblo que está buscando al Señor o que posiblemente está caminando en el camino angosto del Señor. Hay dos caminos, muestra la palabra, uno estrecho y uno angosto, pero hay un camino, dice la palabra, la puerta ancha, uno ancho y uno angosto. Debemos pues caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y este es un warning donde en estos versos del 13 al 23 habla con bastante claridad. A veces no tenemos que se nos explique mucho teológicamente lo que significan los versos de la palabra, porque su contexto en sí habla solo. El Señor en este tipo de verso usa posiblemente una parábola, pero en realidad está hablando de los que dan fruto bueno y fruto malo. Está hablando de dos clases de árboles, está hablando de dos caminos, está hablando de dos señores, porque Él es el Señor de señores. Pero aquí muestra cómo estos falsos profetas, trabajando para el otro Señor, pueden usar el otro camino, el que te lleva a la puerta ancha. Cuando uno lee estos versos detenidamente, viene a mi mente y no hay otra cosa que pensar. Cuando uno estudia la palabra y detenidamente va verso por verso, sin mucha profundidad teológica, podemos entender esto. Y me imagino a diario
la cantidad de personas que se están yendo al infierno. Sí, mi hermano, que se están yendo al infierno con un título de cristiano, con un título que creen que han sido hijos de Dios y que son salvos. ¿Por qué predicamos esto, mi hermano? A veces es duro decir estas cosas y predicar este evangelio cuando no muchos lo están haciendo, cuando no muchos no están hablando la verdad, cuando muchos están teniendo un evangelio de lisonja. Es fuerte pensar esto cuando uno lee estos versos y le compungen a uno el corazón, saber que en un día pueden ir miles y millones que al mismo tiempo están muriendo sin Cristo. Están entrando a una eternidad sin el Cordero de Dios, sin el Padre, sin el Hijo, sin el Espíritu Santo, después de tal vez haber recorrido en este mundo 15, 20, 30, 40, 80, 100 años, y entran a una eternidad donde estos años de vida se ven tan cortos y tan pequeños, simplemente por no haber atendido a un llamado, a un grito de alerta, a un warning, como lo es la palabra del Señor. El Señor dejó un manual escrito y con vida. Lo escribió con su sangre, con su propio dedo, para que tenga poder y tenga autoridad esta palabra, que cuando se predique con la autoridad que el Señor ha dado, con la sencillez, la humildad y el poder de su Espíritu Santo, cause el efecto para el cual fue dejado, porque la palabra dice que no hay ninguna que regrese atrás vacía. Regresan vacías aquellas palabras que se dicen que se le añade o se le pone, se le añade o se le quita, pero las palabras que se dicen con la autoridad que está escrita en este libro traen lo que el Señor espera ver en nosotros, traen lo que el Señor espera ver a aquellas personas que se le dice, no regresan vacías, dice la palabra. Así que se está predicando un evangelio de lisonja, se está predicando un evangelio acomodado al gusto del cliente. Es como si fuéramos a un restaurante y pidiéramos la comida que nosotros deseamos. Nos presentan un menú y predicamos de esto para que el hermano que más queremos o que más hemos levantado, por decir algo, o para que el hermano que está allí, que tal vez es el que más diezma, que tal vez es el que más trabaja en la obra, que tal vez es el que en su propio esfuerzo quiere hacer tantas cosas en la iglesia, pero en realidad no tiene el Espíritu de Dios, pero en realidad no ha sido salvo. Entonces, hablar este evangelio en una iglesia que tenga 1000, 2000, quién sabe cuántos miembros, o no es la cantidad, sino es la forma como se está predicando ahora, para que el hermano que más apreciamos no se vaya. Pero esta palabra es dura, dice la palabra. Jesucristo le dijo a sus mismos apóstoles, y los apóstoles le dijeron a Jesús: dura es tu palabra, Señor. Él les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Es un tiempo, mi hermano, que es tiempo de tomar el evangelio de verdad. Y este warning en este libro de Mateos y en este libro de Lucas habla de árboles con fruto y árboles sin fruto. Un evangelio acomodado, un evangelio de profetas y maestros falsos. No lo digo yo, está escrito en la palabra. Tal vez lo oyen decir de mis labios y pensarán que uno lo que hace es criticar. Pero entonces el que criticó aquí es el Señor, porque yo lo que estoy leyendo es lo que está escrito en la palabra. A veces no le gusta mucho a la gente lo que uno habla, lo que uno predica, pero en realidad no lo estoy sacando de mi libro, no lo estoy sacando de ningún otro lado que no sea la palabra. Y esto trae a algunos roces, ¿verdad? O algunos encuentros que da paso para que personas critiquen y entren en pecado, o da paso para que esta palabra, como la predicaba el Señor, sin lisonja, directa, con la verdad, tal vez los excluyan a uno de la iglesia, tal vez lo pongan a un lado o hagan acepción de personas, pero esta mañana queremos bendecir a toda aquella persona que está pasando primero por esto, que de repente en su iglesia o en su congregación no lo toman mucho en cuenta, y está, tal vez está un poco como aislado. Pero déjeme decirle, mi hermano, que Cristo o el Espíritu de Dios lo llevó allí donde usted está, para que usted se goce
es con la palabra, para que usted se goce es con el Salvador, para que usted le sirva al Señor primeramente y después pueda servirle a sus hermanos, pueda servir en su iglesia, pueda trabajar juntamente con los pastores que Dios le ha puesto allí. Bendito sea el nombre de Dios. Es difícil porque a veces siente uno que cuando habla estas cosas parece que uno solo las estuviera hablando, pero volteo y veo alrededor y hay muchos también que están predicando esta palabra parados en la brecha, sin lisonja y sin mucho acomodamiento como en el restaurante, sin pedirlo de acuerdo a la carta, sino de acuerdo a cómo está la palabra. En el libro de Mateo 7 muestra estas dos puertas. Sí, son dos puertas. Una dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Hermano, para esto no se necesita mucha teología, ni se necesita mucha profundidad. La puerta angosta es el camino al cielo. Y la puerta angosta es por donde nosotros debemos entrar, que es Jesucristo. Es el que pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted y yo nos pudiéramos mantener en ese camino angosto. Muchas veces nos salimos de ese camino angosto y Dios quiere regresarnos a Él. Entonces tiene que disciplinarnos, porque la Biblia dice que al que Él ama, Él disciplina. Entonces a veces Él tiene que a su tiempo disciplinar a sus hijos, a sus verdaderos hijos, para que vuelvan al camino. Tal vez a veces nos queremos salir, tal vez a veces nos salimos haciendo tantas cosas creyendo que estamos agradando al Señor, pero en realidad estamos fuera del camino, estamos caminando vía a la puerta ancha, vía a la destrucción. La Biblia dice que muchos son los caminos y que al hombre le parecen perfectos, pero en realidad son caminos de perdición, en realidad son caminos de destrucción. En esta mañana Dios ha estado ministrando mi corazón, ha estado ministrando mi vida, porque vemos cómo este evangelio acomodado ha podido dar luz en este tiempo, en este último tiempo, y descubrir tantas religiones, quitar tantos velos que por tiempo estuvieron tapados o que de repente, porque no se predica un evangelio verdadero, con el poder como está escrito, muchos siguen engañados y sentados en los templos, creyendo de que son salvos, creyendo de que le están sirviendo al Señor y creyendo de que tienen una vida agradable, con un perfume agradable al Señor. Déjeme decirle, mi hermano, que esto no es por obra, esto es por fe en el Hijo de Dios. Esto es por fe en la cruz del Calvario, en ese sacrificio donde se derramó la sangre preciosa y que aún sigue fluyendo para sanidad de las naciones. Aún sigue fluyendo para sanidad de aquel que le cree, que acepta en su corazón y que vive de acuerdo a la voluntad del Padre este evangelio. Esa es la gran diferencia. Entonces, sin contar las religiones y sectas que se creen salvas, sin vivir de verdad este evangelio y que seguramente pasarán la eternidad en un lugar sin Cristo, donde dice que el único autor y consumador de nuestra fe, dice la Biblia en Hebreos 12:2, es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé quién es su Dios, yo no sé quién es su Señor en esta mañana, yo no sé por qué puerta usted está caminando, pero en esta batalla, en esta lucha diaria, por mantenerse, por agradar al Padre, por saber que esto no es por obra, por saber que esto es por fe y por la gracia y la misericordia del Señor en este tiempo, Él ha abierto un espacio para que usted y yo caminemos en ese camino angosto. Tal vez es duro, tal vez es conflictivo, pero trae momentos que nos llenan de gozo, trae momentos que el cristiano que tiene a Cristo en su corazón y está seguro en Cristo, se goza. Tiene libertad para hablar, tiene libertad para vivir, no importando lo que esté pasando a su alrededor, no importando lo que esté pasando en su entorno. Sabemos que hay pruebas y hay tribulaciones que van a venir y son necesarias que vengan para que Dios nos lleve de un paso a otro, para que Dios nos lleve de un nivel a otro, para que Dios pueda madurar lo que Él está viendo en este árbol. Y Dios a veces lo permite, no, Dios no permite, a veces decimos, Dios nos castiga y Dios permitió que pasara esto y esto otro. A veces juzgamos tanto a Dios cuando este Dios compasivo, este Dios misericordioso, este Dios bondadoso, este Dios de gracia, de favor, de misericordia eterna, está pendiente de sus hijos. Lo que sucede es que muchas veces no conocemos la palabra, no conocemos lo que el Señor dejó escrito, y entonces juzgamos sin saber lo que está escrito, juzgando a un Dios bueno, a un Dios misericordioso. La Biblia, este manual de la vida, está escrito para que usted y yo lo leamos y podamos entenderlo y podamos
tomar este paso de seguir a Cristo. No es por nuestra fuerza, porque no es por obras. Cuando tomamos este paso y damos este paso al frente, Dios lo que está haciendo es atrayéndonos a Él para encaminarnos. La Biblia muestra que Él nos encamina hacia la victoria, que Él nos encamina hacia el sacrificio que Él ya venció. Tome su cruz y sígame, dice. Cuando está hablando de una cruz, está hablando de una crucifixión. Él ya la hizo por nosotros. Pero muchos quieren ser sus discípulos sin pasar por esta cruz. Muchos quieren ser sus discípulos y tener títulos y títulos y títulos y apóstoles, profetas y buscar las grandezas de los hombres, el orgullo de los hombres sin pasar por esta cruz. Sin pasar por el sacrificio de cruz que lo va a llevar a una madurez espiritual para que estos maestros y apóstoles de verdad se hagan como los niños, sean los servidores de verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando examinamos estas religiones y sectas, que también tenemos que hablar de las que han entrado a la iglesia cristiana, más que todo están basando su evangelio en una cultura sin Dios, sin la palabra del Señor. Como resultado, mucha gente engañada, creyendo porque un día hicieron la profesión de fe, que son salvos, creyendo porque un día hicieron la oración de Romanos 10:9, que son salvos. Ese sería el primer paso y no diría que no. Sería uno de los pasos que muestra la palabra. Segundo, tendría que haber un arrepentimiento genuino de corazón para que empiece el hombre o el alma del hombre a ser regenerada y poder recibir el cambio que Dios tiene para nosotros. Esta puerta estrecha, este camino angosto, muestra que hay un warning, que hay un aviso del Señor. Y dice el 14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que encuentran, son pocos los que la encuentran. O sea que todo el mundo que usted pregunta allá, usted va y toca una puerta en su vecindario y le pregunta, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted tiene fe en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo soy cristiano. Todos son cristianos. Hasta el diablo dice ahora que es cristiano. Para poder engañar, él tiene un cierto poder limitado, él tiene ciertos dones, él tiene cierta autoridad, él tiene un cierto título que Dios, por respeto a su palabra, no a él, porque a él ya la venció, al enemigo ya lo venció, por respeto a su palabra, él dice que él no quita los dones. Él dice que él no quita ese título que dio. Todavía le llama príncipe de esta tierra, todavía él tiene ciertos dones, como dije antes, limitados. Y él lo está usando para engañar y para engañar a los hombres que hoy Dios ha llamado o que Dios llamó en un tiempo, pero que se han desviado de este camino, que se han salido de este camino y Dios por muchas formas, por muchos motivos, les sigue llamando, sigue bregando con ellos para que entren al camino angosto. Pero estos hombres y maestros que están enseñando el evangelio falso se han desviado y no han querido entrar de nuevo al camino ancho, porque se han fascinado con las cosas que este mundo les ha mostrado. Como dice el libro de Gálatas, le dice Pablo a los Gálatas, ¿quién os ha fascinado para que vuelvan a hacer las cosas de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos libertó, de donde Dios rompió las cadenas, de donde Dios se presentó al juez, al mismo Padre, mostrando las heridas para abogar por nosotros y así justificarnos a través de su sangre y declararnos libres, declararnos justos porque Él es justo, santo porque Él es santo? Bendito sea el nombre de Dios. Tantas cosas que le han añadido a sus culturas, visto como el mundo, hablo como el mundo, camino como el mundo, les encanta la música del mundo y todo lo que está en él. Pero la gloria de Dios por ningún lado se ve, porque nos parecemos al mundo. Dios lo que quiere es mostrar la gloria de Él en usted y en mí. Dios lo que quiere es que hagamos la diferencia donde quiera que estemos. Por eso es que este evangelio muchos lo presentan como fácil, como light, como que no cuesta mucho. Haces una oración y ya soy salvo, puedo gozar de esta gracia, puedo gozar de este favor, sin disipularme, sin empezar a vivir un nuevo estilo de vida, sin dejar que el Señor termine la creación o la criatura que Él está formando en mí o en nosotros, sino adelantarnos a todo esto creyendo de que ya somos salvos y podemos hacer los que se nos venga en gana. Pero en realidad la puerta es estrecha, mi hermano. El camino es angosto y está hablando de Cristo.
está hablando de lo que lleva al cielo, porque aquí habla de árboles y habla de árboles que tienen frutos. Hay muchos árboles que en este tiempo están secos, sin un fruto. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, la paciencia, la benignidad, el gozo, la templanza. Todos estos frutos los habla la palabra. Cuídense de los falsos profetas, dice el verso 15. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, porque por su fruto lo conocerán. ¿Acaso se recogen uva de espinos? Mi hermana, le van a presentar, mi hermano, mi amigo, le van a presentar muchos árboles frutales, tal vez apetitosos para su gusto, tal vez apetitosos para su paladar. Por eso puse el ejemplo del restaurante. Tal vez apetitosos con un plato que le va a parecer como si fuera del cielo, pero en realidad le están dando espinos. En realidad le van a clavar espinas en su cuerpo, que después usted va a padecer por esas espinas. La Biblia muestra que Esaú vendió su progenitura por un plato de grano, por un plato de lenteja. No venda su progenitura, no venda lo que su progenitor, lo que su creador, lo que aquel que entró en el vientre de María pudo parir y pare para usted. Sigue pariendo los verdaderos hijos, sigue pariendo la verdadera iglesia. Este es el tiempo de que la iglesia engendre sus hijos, engendre pariendo con dolor, como con dolor y como una mujer de parto, dice la Biblia. Así está y debe estar la iglesia verdadera. Así deben estar los padres que están engendrando estos hijos espirituales. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Lucas 1:7 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Tenemos que dar una luz, hermano. Tenemos que mostrar la gloria del Señor en nosotros, en este cuerpo que está en un proceso de glorificación, como dice el libro de Romanos, a los que Él predestinó, llamó, formó, hasta glorificó. Estamos siendo glorificados por la palabra, estamos siendo glorificados por el lavamiento de su palabra, de su verdad, para que lleguemos al tiempo final. Cuando Él se haga presente, seremos glorificados totalmente y se nos regresará ese cuerpo que un día se nos robó en el Edén, cuando fue transformado en un cuerpo de pecado, un cuerpo que era transparente, un cuerpo que era como el agua cristalina. Y cuando entró el pecado en Adán y Eva, se transformó en un cuerpo de pecado. Ya se vieron desnudos. ¿Tú sabes cuánto muchas veces nos vemos desnudos o cuántos se están viendo desnudos en la iglesia tapándose con hojas secas? Porque hay un evangelio falso, porque hay maestros falsos, porque hay profetas falsos que no le están hablando la verdad para que se prevengan, para que como el warning que se está dando aquí en Mateo 7 venga a su vida y a su mente y reflexionemos. Muchos en la iglesia tienen temor por ser excomunicados de sus iglesias, por parecerse más a Cristo que a sus lineamientos y pensamientos. Debemos hablar la verdad en este tiempo, mi hermano. Debemos hablar esta verdad que es dura y que duele y que va a traer consecuencias, pero que al final va a traer un fruto que va a dar gozo, va a traer un fruto que te va a fortalecer, va a traer un fruto que te va a dar vida para seguir caminando. Es como el pozo y el agua de la vida que Dios nos dice que tomemos de Él. Vengan y tomen de mí. Hay en abundancia. Bendito sea el nombre de Dios. Un camino angosto al cielo. Y muchas veces dejamos un evangelio o vivimos un evangelio que está lleno de títulos, está lleno de caretas, está lleno de falsedades, está lleno de huecos que no transforman a nadie, mi hermano. Que no transforman a nadie. Y lo importante de esto es que cuando se predica esta palabra dura, permite que el hombre, aunque tenga dolor, permanezca. Permiten, aunque haya dolor y haya sufrimiento, el hombre tenga una nueva esperanza. El cristiano verdadero tenga una nueva esperanza y se afirme de verdad en Cristo. Dios dice que ya dejando la lechita, caminemos, dejando los rudimentos de Dios, de Cristo, en la palabra, vayamos hacia adelante, maduremos. Dios quiere ver el fruto maduro ya de estos árboles para Él recogerlo. Dice la Biblia también que los campos están blancos, está lleno. Hay un mundo que se pierde en tinieblas y aún seguimos ministrándonos nosotros mismos en las iglesias, aún seguimos haciendo un evangelio tan fácil, creyendo que por reunirnos día tras día, sin ver lo que está pasando alrededor o fuera de estas cuatro paredes,
que nos perturben. A veces yo oro al Señor, pertúrbanos con lo que estoy viendo allí para que mi alma, mi espíritu se compunja. Y cuando yo venga a tu altar, yo pueda acordarme de aquellos que todavía no te tienen. Yo pueda acordarme y decir, Señor, ten misericordia de él. Señor, ten misericordia de nosotros porque aún somos pecadores, Padre amado. Esas son las palabras que de repente Dios desea oír y muchas veces no lo oye, sino que oye las palabras del fariseo, sino que oye las palabras de aquel que se da en el pecho, creyendo que ya todo lo logró y se ha olvidado del sufrimiento del mundo que está en tiniebla. Mateo 22, verso 14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta misma palabra lo dice aquí. Entonces diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos me dirán en aquel día, dice el verso 22 del mismo capítulo 7, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Tenga cuidado, mi hermano, porque el enemigo tiene cierto poder engañoso. Él lo que hace es una copia de lo que es verdadero. Y sí tiene un poder limitado para poder engañar. Lamentablemente muchos no han ejercitado su discernimiento, no han ejercitado este poder que Dios nos ha dejado para poder conocer quién es falso y quién es verdadero a través de la lupa de la palabra. Llévelo a la palabra cada vez que le están hablando, así como yo le estoy hablando hoy. Decida, vaya a la palabra, lea conmigo lo que yo estoy leyendo y diga al Espíritu de Dios que le ministre. Porque hay un Espíritu de Dios que ha dejado luces en todo el cuerpo, que ha dejado una luz para que esos sensores se activen cuando estemos haciendo las cosas erradas, para que esos sensores, cuando un sensor se active o cuando esta luz se prenda en su cuerpo o en su corazón o en su alma, póngale cuidado. Es como cuando usted va en su carro y se empiezan a prender las luces y le está indicando necesita aceite, necesita agua, hay que cambiar la llanta. Póngale cuidado a esa luz que le está dando un warning. Póngale cuidado a esa luz que le está indicando algo que va a suceder. Dios en esta mañana está indicando algo que está por suceder. Cosas nuevas quiere hacer el Señor, dice el libro de Isaías, para la iglesia, para sus hijos, para los verdaderos. Porque muchas veces decimos Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también hay un fuego consumidor que fue dejado por la palabra. A veces entramos en un dilema cuando decimos Dios es amor. Más adelante voy a hablar de esto. Corintios dice, segunda de Corintios, mire lo que dice, es algo bien importante. ¿Cómo yo sé si soy salvo? ¿Cómo yo sé si estoy en el camino angosto? ¿Cómo yo sé si estoy pasando por la puerta estrecha y no por la puerta ancha que lleva a la perdición y que nos lleva al infierno? Dice aquí directamente. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense para ver si están en la fe. ¿Qué fe, mi hermano? ¿Hemos creído en quién? ¿Estamos creyendo en nuestra propia fuerza? ¿Estamos creyendo en los hombres? ¿En las doctrinas y dogmas que estos hombres por su cultura están entrando a las iglesias y la están diseminando? Pruébense a sí mismos, dice. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Probémonos a sí mismos. Pruébense. ¿En qué estoy creyendo? ¿Cuál es mi fe? ¿Estoy caminando en el camino de verdad o estoy caminando en un camino falso? A menos que fracasen en la prueba, quiere decir que debemos probarnos a la luz de las Escrituras para ver si somos verdaderos cristianos o nuestra obra es de madera, heno, hojarasca o paja. ¿A quién le gustaría vivir en una obra de heno? ¿A quién le gustaría vivir en una casa de hojarasca? ¿A quién le gustaría tener fundamentos de paja, falsos, que serán consumidos por el fuego, dice la Biblia, y listos para ser quemados y así sufrir pérdidas, porque nuestra obra se hará manifiesta? Tarde o temprano, mi hermano, tarde o temprano, mi amigo, usted que me escucha, va a ser probada tu obra, va a ser probada tu casa, va a ser probada tu vida, para ver cuál es tu fundamento, si estás agarrado de Cristo, si estás sujetado a la verdad o estás viviendo un evangelio light que hoy pecas y mañana crees que por la gracia sigues siendo salvo. ¿Cuánto? Tú no sabes cuántos se están montando en esos altares al que yo le llamo hoy, tal vez lo podemos comparar con cementerios, porque se están subiendo a los altares en realidad sin tener temor de Dios. Sin tener un temor, no es un temor que te asusta,
sino un temor reverente a ese lugar santo donde los ministros hoy tenemos que tener cuidado, porque si hay un lugar peligroso es el altar. Si hay un lugar peligroso es esto donde yo estoy montado aquí hoy, donde yo estoy sentado predicando la palabra del Señor. Este es uno de los lugares más peligrosos en el templo para los ministros, porque la palabra trae vida, pero hay palabras que traen muerte. Hay palabras que bendicen, pero hay palabras que maldicen. Y dice la Biblia que cada ministro anhela en obispado, pero también de acuerdo a lo que se te haya dado, se te va a exigir. También de acuerdo a lo que tú hayas vivido, se te va a exigir. También de acuerdo a lo que estés predicando, se te va a exigir. Así que el arco está puesto. La palabra dice que es un arma que entra de espada de doble filo para cortar lo que está saliendo y lo que viene hacia mí. Hay una parte que me está apuntando en esta mañana. Así que tengo que estar viviendo o estar caminando de acuerdo a lo que estoy predicando. No puedo engañarme, hermano. Si quiero ser ministro, si quiero ser un líder, no puedo acomodar el evangelio sin fe. No puedo acomodar un evangelio que venga nada más por obras, creyendo que puedo lograr todo lo que quiero o todo lo que anhelo, engañando a mis hermanos. Es una palabra dura. A muchos nos van a excomulgar, pero prefiero parecerme más a Cristo que a un hombre que en poco tiempo va a desaparecer, que a un hombre que en poco tiempo su fundamento va a ser probado y no va a estar parado en la roca. Hablan de la arena y hablan de la roca, pero ningún hombre justo, ningún hombre con el juicio de la palabra va a construir su casa en la arena. Va a hablar de Dios y va a vivir una vida desordenada. Va a vivir una vida sin fruto, va a vivir una vida que no produce nada. En Cristo todo produce. En Cristo es la mayor tierra, es la mayor obra que nosotros podamos entrar, porque tarde o temprano veremos los frutos de los cuales Dios nos ha puesto a sembrar, de los cuales Dios nos ha puesto a recoger, de los cuales Dios nos ha puesto a arar una tierra árida, dura, pero tarde o temprano nosotros veremos los frutos. Si no, mis hijos recogerán los frutos que yo siembro. Por eso tenemos que entrar en este camino angosto. Lo triste de esto es que todo el mundo se llama cristiano ahora, pero en realidad no les gusta vivir ni permanecer en esta senda angosta que te lleva a la verdad, dice la Biblia. Mira el porcentaje que habla la palabra. El 85% asiste a un templo, pero no todos están interesados en la santidad. No les concierne separarse del mundo. No les interesa servir para nada. No les interesa predicar y vivir este evangelio. No les interesa predicar y vivir esta escritura santa y poderosa. Pero bendito sea Dios porque somos cristianos, dicen algunos. No sé de qué cristianismo están hablando. No sé de qué Cristo están hablando, porque la Biblia muestra también que con estos falsos iban a venir muchos Cristos. Pero pruébense a sí mismos y vean por el Espíritu quién de verdad es el que trae el Espíritu de Dios. Probar los espíritus, dice la palabra. Hermano, es un tiempo de ser la diferencia, de ser la luz, de ser los libertadores que Dios está esperando ver en las calles, en los sitios de trabajo, de ser los libertadores que Dios está esperando ver en tu misma casa, en la escuela, en la universidad, que Dios está esperando ver en los lugares donde Dios nos está permitiendo vivir con mucha gente que aún no conoce la verdad, con mucha gente que aún está viviendo con dos pies, uno en el mundo y otro en la iglesia, pero que en realidad no se han afirmado. Es tiempo de que muchos de los libertadores se levanten y que vamos a vivir el tiempo más duro, sí, porque nos van a señalar, nos van a tirar piedras, tal vez nos vamos a caer bien, pero déjeme decirle, mi hermano, que yo lo amo con todo y que yo no le calgo bien. Prefiero decirle una verdad que lo disguste, pero que lo lleve al cielo, que decirle una mentira que lo lleve directo al infierno. Y muchos no están teniendo temor de esta palabra. Muchos no están teniendo temor de lo que está saliendo de sus labios. Muchos no están teniendo temor de lo que están predicando de parte del Señor. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Es el abogado perfecto y bello que nos dio la vida, que a través de su sacrificio sigue parado allí en la brecha, o abogando por nosotros, abogando por aquel que cae y que quiere levantarse. Es tiempo de que regrese, hermano. Si tú estás como el hijo pródigo hoy, regresa a la casa del Señor. Eso te dice Dios hoy. Regresa a la casa del Señor. Olvídate de las vanidades de este mundo, olvídate de lo que el mundo te está ofreciendo, olvídate que si tu esposo te dejó o tu esposa te dejó, sigue caminando, que Dios va a traer todo de acuerdo a tu fe, lo va a añadir de acuerdo a la voluntad del Señor. No te quedes en el camino porque un hijo está extraviado, no te quedes en el camino porque una hija se fue a la calle, no te quedes en el camino porque en la iglesia te están viendo feo o están hablando mal de ti.
Ellos van a dar cuenta a Dios por sus palabras. El que enjuicia y mi vengador, dice la palabra, que es mi Señor. No me voy a preocupar por aquellos que me están juzgando. Hermano, sigue caminando en la brecha, sigue caminando. Si hay uno que está contigo, Él no te va a desamparar. Aunque parezca que estás caminando solo, hay huellas donde Él te lleva cargado. Isaías 64:6 dice, quiero leer primero Juan 14:6, dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hay una puerta angosta que lleva al cielo, hermano. Hay un Dios, un mediador entre los hombres. Su nombre es Jesucristo. No es una opción múltiple, es un solo camino. Entienda esto y oiga y entienda bien esto que le estoy diciendo. Hay un solo Dios y un solo camino. No hay muchas opciones. Es una sola opción que ya pagó el precio de la cruz del Calvario. Y tiene una puerta estrecha. Usted quiere ser salvo, usted quiere que su familia se salve, usted quiere que su familia venga a los pies de Cristo, entre por esta puerta. Juan 14:6 es la puerta. Es el camino, es la verdad y también es la vida. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ese es por si acaso, mi hermano, usted se está apoyando en la obra que está haciendo. Es por si acaso está siendo un líder que está confiando en lo que está haciendo. Déjeme decirle, mi hermano, que la Biblia dice que a veces Dios nos llama necios. Porque esto que debíamos hacer, solo hacemos, no hacemos más nada. A veces nos cuesta parir los hijos espirituales. Me gusta este ministerio a veces de intercesión o de oración, porque son sitios donde nadie lo ve a uno, solo Dios. Donde tú entras derecho al lugar santo y al lugar secreto a clamar, mientras otros te están juzgando sin saber que uno está clamando, sin saber que uno está hablando con el Padre, sin saber que uno está llorando para pedirle a su Señor que tenga misericordia por este mundo que lo consume el fuego, que lo consume el infierno. Se están quejando del calor y del sol que hay hoy. Esto no es nada, mi hermano, en comparación cuando se ha calentado 6, 7 veces. Que los aire acondicionados ya no funcionen en su casa, en su trabajo. Y que la iglesia, cuando la iglesia se haya ido, el cuerpo de Cristo se haya ido, vas a empezar a sentir el calor de verdad. Porque esto nada más es una preparación en la iglesia para el sitio donde vamos a ir a adorar a Dios. Debido a esto merecemos la ira de Dios, la furia de Dios, el santo rechazo de Dios. Muchos dicen, Dios no odia a nadie porque Dios es amor. Necesitamos también entender esto, que Jesucristo enseñó a los apóstoles y a los profetas. También enseñaron que aparte de la gracia de Dios revelada en Jesucristo, nuestro Señor, la única cosa que queda para el mundo, el que está fuera del camino angosto, el que está fuera de esta puerta angosta, es la furia y la ira de Dios. Así que Dios ama, Dios es amor para con sus hijos, para los que han entrado en este camino estrecho. No confunde ese término. Muchos dicen Dios es amor, Dios ama al pecador. Dios no ama al pecador, mi hermano. Dios no ama al pecador porque Él es fiel a su palabra. No confunde esos términos. Entienda bien lo que le estoy diciendo para que no me saque de contexto lo que se está diciendo en la palabra. Necesitamos entender que Jesucristo enseñó, los apóstoles enseñaron, los profetas enseñaron que aparte de la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús, es la gracia, el favor, el don, el regalo que Dios nos ha dado. Su propio Hijo lo regaló, lo dio para que nuestra salvación se haga perfecta. La única cosa que queda aparte de la gracia y del favor del Señor es la furia de Dios. ¿Y sabe quién lo está deteniendo? ¿Usted sabe quién está deteniendo la ira de Dios hasta que entre el último redimido, dice la palabra? Cristo, su Hijo, el que le está mostrando las heridas, el que le está mostrando su sangre, el que bajo su sangre está la cobertura de la iglesia, el que bajo la sangre de Dios, de Cristo mismo, está la cobertura de la iglesia. A veces no es la cobertura del pastor o la cobertura de un hombre la que te da la seguridad. Sí, tenemos que compartir, tenemos que ser uno solo en unidad. Pero recuerda que es la sangre de Cristo la que te salvó y la que te lavó. No son las obras. Trapos de inmundicia, le decía a los mismos profetas. Trapos de inmundicia, le decía a los mismos apóstoles. Hermanos, es un tiempo de volver a la palabra. La única manera de reconciliarnos con Cristo es a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No son nuestras pasiones las que están crucificadas.
A veces no son nuestros deseos. Tenemos que crucificarlos. Dice la Biblia, si quieres seguir a Cristo, crucifícate. Literalmente dice eso. Toma tu cruz y sígueme, crucifica. ¿Qué vas a crucificar? No es que te mueras en una cruz. No es que vayas y te pares en la mitad de la plaza y dile a los hermanos crucifiquen. No, tírenme piedra, rompan mi piel. No. Es crucificar tus pasiones. Donde es el vehículo de tus pecados. Donde es el vehículo que lleva a la perdición y que está trayendo la confusión a los hombres. No estás crucificando los 5 sentidos. La vista, el tacto, el olfato. La única manera de reconciliarnos es crucificando nuestras pasiones, nuestros deleites en este mundo. Muriendo también porque toda la furia de Dios que debió caer sobre ti, sobre mí, sobre el mundo, cayó sobre su único Hijo, el único verdadero, el único Cordero de Dios perfecto. Y así Él pagó el precio más alto para que tú y yo viviéramos un evangelio de verdad, no un evangelio no un evangelio de lisonja. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la terminará. Pero debemos mantenernos en este camino angosto que nos lleva a la salvación. Es un camino angosto, mi hermano, pero trae delicias. No podemos medir el tiempo en lo humano, porque dice la Biblia que este hombre que por dentro se goza, se rejuvenece, por fuera se va consumiendo. El pecado te afea, el pecado te consume, no te da vida, no te da paz. En Cristo Jesús los frutos de Dios es la benignidad, es la paz, es la felicidad, es el gozo. Te rejuvenece, te da fuerza. Por eso es que tú ves esos viejitos. En estos días la semana pasada vi un viejito, un hermano predicando de 89 años. Dice que iba a cumplir esta misma semana. ¡Wow! Cómo me gocé viendo que todavía Dios le da fuerza, Dios le da sabiduría para agarrar su Biblia, leer, buscar y sigue ministrando. Está jubilado, dice él, pero del evangelio no. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Juan 3:9 dice, porque ninguno es nacido de Dios, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Esa es la gran diferencia. Los que practican el pecado, dice la Biblia, ahí mismo en el capítulo antes del libro de Juan, primera de Juan, dice que son hijos del diablo. Es la diferencia con el cristiano. No practicamos el pecado. Sí caemos, tenemos debilidades, pero no practicamos continuamente el pecado. Así que mi salvación está segura en Cristo. No solo hay una puerta estrecha al cielo, sino que hay también un camino angosto. Jesús indicó que una de las principales señales de ser un cristiano verdadero es que camine por este camino angosto. Pruébense a sí mismos, dijo, para ver si están en la fe verdadera. Los predicadores falsos solo le dicen a usted que es salvo. Sí, mi hermano, usted es salvo porque ya hizo la oración. Solo porque hicieron la oración de Romanos 10:9. Creen que esta es una oración mágica, pero no le dicen cómo ser salvo. Hay una diferencia cuando le dicen a usted, no, mi hermano, usted es salvo. Pero en realidad no le dicen cómo ser salvo, cómo permanecer en este camino. Porque a ellos les ha fascinado este mundo. Si hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados, caminaremos en este camino de justicia, caminaremos en este camino de verdad, abrazaremos con amor un estilo de vida que nos guardará y seremos guardados por nuestro omnipotente Dios, por su gracia, por su misericordia, hasta el día que lo veamos cara a cara. Debemos preocuparnos más por la gloria de Dios que por las actitudes de los hombres. A veces tenemos temor de decirle a alguien que está en pecado cuando en verdad, como hermano y como amigo, debemos decírselo. El enemigo o el que no te ama no te va a decir la verdad, mi hermano. El enemigo o el que no te ama, ves que vas derechito a un hueco y no te va a decir, mi hermano, ten cuidado porque allá hay un hueco y te puedes caer. No te va a ayudar a salir de ese hueco. El verdadero amigo te dice la verdad y te muestra el camino para que puedas saltar ese hueco, para que puedas llegar a la vida eterna, para que puedas obtener vida y salvación. Muchos líderes llaman a otros líderes rebeldes porque sus amigos nunca le dicen nada contrario a sus visiones, a su obra. Siempre los aplauden, le dan un espaldarazo, nunca te arruinan la fiesta, viendo que te conviertes en un falso profeta. El verdadero amigo te dirá siempre la verdad del evangelio para que la disciplina de Dios llegue a tiempo y Él pueda meterte al camino angosto de nuevo.
Sabemos que somos salvos porque nuestra vida está en el proceso de estar siendo cambiada. Y nuestro estilo de vida es uno en Cristo Jesús, que se preocupa por hacer la voluntad del Padre. Dios no te dejará vestir como el mundo sensual. Dios no te dejará hablar como el mundo habla. Dios no te dejará actuar como el mundo lo hace, oler como el mundo huele. Dios hará la diferencia en tu vida, porque por nuestros frutos nos conocerán y testificaremos que Dios vive en nosotros. Esa es la luz del Evangelio, testificar que Dios vive en ti. Mi hermano, hoy es el warning, es para que te vuelvas a Cristo, para que des esa metanoia, para que des ese giro de 180 grados y empieces a ver a tu Señor. Si hoy le estabas dando la espalda porque estás creyendo en tus obras, si hoy creías que podías caminar en este camino angosto pecando, déjame decirte, mi hermano, que estás errado, estás equivocado. No lo puedes hacer. Hay un solo camino, hay un solo Señor, hay una sola verdad. Y si quieres ser salvo, tienes que entrar por ella. Oro en esta mañana por aquellos que están apartados, que un día estuvieron caminando en este camino angosto y que les fascinó el mundo y salieron. Pero le pido al Señor que con mano de justicia, con mano de un padre, pueda tratarlos, pueda corregirlos, pueda hacer que ellos escarmienten para que vuelvan otra vez al camino angosto, para que vuelvan otra vez a este paso de la puerta estrecha y puedan llegar al cielo. Y le puedan dar una oportunidad a los que vienen detrás, para que tú puedas abrir brecha, para que tú te puedas parar en medio y poder decir, detrás de mí vienen unos que son inocentes, que dependen de lo que yo haga, depende de la imagen y la semejanza de Cristo que yo le muestre a Él. Dependen de ti si le muestran la imagen y la semejanza de Dios o la imagen y la semejanza del mundo. Bendiciones, mi hermano. En otra oportunidad daré la segunda parte de este programa. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigan adelante, que hay una mejor esperanza en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.